La educación náhuatl. Introducción. El náhuatl se deriva de náhuatl, sonido claro o agradable. Es una macrolengua yutonagua que se habla en México. Surgió por lo menos desde el siglo V, aunque al darse la diferenciación entre el yutonagua del sur y el protonagua, ya es posible hablar de una lengua náhuatl. Con la expansión de la cultura coyotlalteco durante los siglos V y VI en Mesoamérica, el náhuatl comenzó su rápida difusión por el eje neovolcánico, llegando una rama a extenderse por la costa del Pacífico, dando origen al pochuteco, y otra rama hacia Veracruz, que daría origen al pipil de Centroamérica. Así, poco a poco, el náhuatl pasó por encima de otras lenguas mesoamericanas hasta convertirse en lengua franca de buena parte de la zona mesoamericana. En una primera etapa, fue promovida en el área central de México por los tenapecas. Posteriormente, en una segunda etapa, esta lengua, en parte, fue impuesta en territorios conquistados por el Imperio Mexica, también llamado Imperio Azteca, desde el siglo XIV. Historia. Sobre la cuestión del punto geográfico de origen, los lingüistas durante el siglo XX coincidieron en que la familia de lenguas yutonaguas se originó en el suroeste de los Estados Unidos. Tanto la evidencia de la arqueología y la etnohistoria es compatible con una difusión hacia el sur a través del continente americano. Este movimiento de comunidades hablantes se da en varias oleadas desde los desiertos del norte de México al centro de México. El protonagua, por lo tanto, surgió en la región de Chihuahua y Durango, donde al ocupar una mayor extensión de territorio, formó rápidamente dos variantes, una que continuó dispersando hacia el sur con cambios innovadores, mientras la otra, con rasgos conservadores del yutonagua, se desplazó al oriente. El surgimiento del náhuatl y sus variantes, por lo tanto, se da durante la época del apogeo de Teotihuacán. Las rutas comerciales teotihuacanas sirvieron para una rápida difusión de la nueva lengua. El concepto náhuatl de la educación. Dentro de la educación náhuatl existieron diversas formas de educación, las cuales estaban muy avanzadas y sobre todo muy centradas en la realidad, de acuerdo en la época en la que se encontraban. Tenían muy bien definido el significado de la educación. A continuación, analizaremos las diversas formas, así como la evolución de su pensamiento y los varios ideales que fueron plasmándose en las diversas formas concretas de la educación náhuatl. Rostro y corazón. Empezaremos por descubrir a lo que los sabios nahuas llamaban persona humana. In ixtli inyoyotl, la cara, el corazón, simbolizan siempre lo que hoy llamaríamos fisonomía moral y principio de la voluntad de un ser humano. Rostro y corazón es la concepción náhuatl de la persona. Ser dueño de un rostro y un corazón es el rasgo que caracteriza a un hombre maduro. Cuando los nahuas mencionan no solo rostro y corazón, sino que su rostro es sabio y su corazón firme como una piedra, se refieren a que esta persona ha recibido el influjo de la educación náhuatl, es decir, que ya es un hombre maduro o una persona humana. Finalidad de la educación náhuatl. Las funciones del maestro náhuatl o temachtiani son dos. Por un lado, hacer que los educandos tomen un rostro, lo desarrollen, lo conozcan y lo hagan sabio, es decir, la transmisión del conocimiento. Y por otro lado, humanizar el querer de la gente, haciendo fuertes los corazones, es decir, la transmisión de valores. La finalidad de la educación náhuatl
era dar sabiduría a los rostros ajenos. Esto lo lograban enseñándoles a vivir, a obedecer a las personas, a respetarlas, a entregarse a la moral, a la prudencia y a la cordura. Formas de educación. Los nahuas contaban con reglamentos en los que se especificaba qué es lo que se enseñaba a los jóvenes y cómo se llevaba a cabo la formación de su rostro y corazón. Para esto existían dos tipos de escuela, la Calmecac y Tepochcali. Escuela Calmecac. En esta se mencionan toda una serie de prácticas, tales como ir a traer a cuestas la leña, barrer los patios, ir a traer puntas de maguey. Estas prácticas estaban dirigidas principalmente para desarrollar en los estudiantes el sentido de la obligación y responsabilidad. Presenta lo que constituía la enseñanza propiamente intelectual para formar rostros sabios. Se preparaba a los hijos de los nobles, estudiaban las artes y las ciencias, pero la enseñanza era fundamentalmente religiosa, aun cuando muchos de los estudiantes no pretendían ser sacerdotes. Algunos se preparaban para ocupar puestos en la milicia o la administración pública. Esta escuela era parte del templo mayor y los estudiantes estaban sujetos a una rigurosa disciplina. La educación comenzaba en el tercer año de vida. Esto coincide con lo que pasa hoy en día en la educación. El propósito de la educación náhuatl era iniciar al niño en las técnicas y obligaciones de la vida adulta, por lo que no tenían infancia. La escuela Calmecac estaba regida por los principios religiosos imperantes en la cultura azteca. Los padres vigilaban la educación de los hijos y las madres daban instrucción a las hijas. Sin embargo, eran los sacerdotes los que impartían la educación en las escuelas. Escuela Tepochcali. De este tipo de escuela había una en cada barrio. Se les enseñaba a usar las armas, cazar, cómo hacer cautivos en la guerra, arrojar la piedra, usar el escudo, la macana y variadas artes de los toltecas, con el fin de desarrollar las habilidades del joven para la guerra y la caza. Los niños no tenían infancia, porque de los 3 o 4 años en adelante los infantes debían ejecutar tareas sencillas con gran convencimiento y obediencia. Conforme pasaban los años, el trabajo se hacía más complejo y las labores más pesadas. Así aprendían los niños los oficios del padre, mientras que las niñas todas las labores domésticas, asear la casa, preparar los alimentos, hilar las prendas de vestir de la familia, etc. Conclusión. Queda claro que para los náhuatls no solo importaba que los individuos adquirieran conocimientos como tal, sino que también adquirieran valores morales y desarrollaran una fuerza de voluntad propia. Asimismo, para ellos el individuo pasaba a ser persona cuando los conocimientos adquiridos los llevaban a la práctica, pero también contaba con los valores morales y la fuerza de voluntad estipulados por la sociedad náhuatl.